Muy buenos días. Si puedes creer, se llama este mensaje. En el inicio de este año estamos viendo cómo una vez más hay dificultades. Una vez más está el virus que nos ha impactado a todo el mundo, que nos ha impactado a nuestra comunidad, como familias también, y se está propagando de manera tremenda. Y esto, al parecer, está obligando a que se vuelvan a cerrar las cosas. Hemos dicho, hemos predicado que todos aquellos que estamos bajo la cobertura y bajo la bendición del Señor, en medio de la crisis podremos salir adelante. No solamente sobreviviendo, sino con el gozo del Señor, con la provisión y la prosperidad que viene de parte de Dios. Pero, ¿cómo podemos activar esta fe? ¿Cómo podemos hacer que nuestra fe actúe y que llegue hasta la presencia de Dios y sea grata, y entonces Dios bendiga nuestras vidas a través de la fe que nosotros estamos teniendo? Si puedes creer, hace algún tiempo salió una película muy bonita que se llama Little Boy, una película protagonizada por un pequeño y su padre en una relación muy bonita que tienen entre ellos, que por cierto, esta película fue producida por Eduardo Verástegui, un hombre de fe que ha trabajado y que ha propugnado mucho a favor de la vida y a favor de los valores cristianos. Este mexicano produjo esta película que se grabó totalmente en Estados Unidos y que tuvo un presupuesto de $26 millones. Pero regresamos un poquito a lo que es la historia de Little Boy. Si alguno de ustedes no la ha visto, les invito a que la vean. Little Boy significa pequeño niño. Y entonces, esta está ambientada allá en California, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cuando viene el ataque a Pearl Harbor, y entonces son enlistados muchos estadounidenses para ir a la Segunda Guerra Mundial, porque esto da pauta para que se inicie la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. De esta manera, entonces, en esa relación que comentaba de este pequeño niño con su papá, que tenían una relación muy hermosa, el padre tiene que enlistarse e ir al ejército. Y estando en el ejército, su hijo, Little Boy, que le decían, que en realidad ahí en la película se llama Piper, Piper está muy triste, muy angustiado, porque su padre ha ido a la guerra, y su mentor, que es el padre Oliver, le instruye y le comenta un pasaje de la Biblia que impacta la vida de este pequeño. Este pasaje es nada más y nada menos que Mateo 17:20, que dice lo siguiente: de cierto te digo, si tienes una fe como la semilla de una mostaza, puedes decirle a esa montaña, muévete de allí para allá, y la montaña se moverá. Estas palabras impactan al pequeño, que decide aplicarlas en su vida, decide tener fe, decide desarrollar esa fe en su vida, y entonces este mentor suyo le instruye cómo puede vivir la fe para que su padre pueda regresar. A través de esa fe, entonces, que Dios permita que su padre pueda regresar. Y entonces le da una lista de cosas que tiene que hacer. Le dice que tiene que quitar todo el odio en su corazón, y entonces se hace amigo de un japonés que fueron precisamente los que atacaron ahí en Pearl Harbor, en Estados Unidos, y por lo cual Estados Unidos se enlistó, se agregó a la Segunda Guerra Mundial. Eran muy odiados en ese momento. Entonces, algo que era tan difícil, el mentor le instruye al pequeño que tiene que quitar todo el resentimiento de su corazón, y entonces se hace amigo de un japonés. Bueno, para no hacer muy larga esta reseña, solamente comentar que la fe que este pequeño practica no es solamente una creencia, sino que son cosas que van en la línea de aquello que él está creyendo y de aquello que él anhela, de aquello que él desea, y todas esas cosas él las lleva al pie de la letra. Y bueno, al final vemos cómo su papá regresa después de haber participado en la guerra, de haber quedado también un poco lastimado por los ataques de la guerra, pero regresa, y entonces se cumple esto de la fe que fue activada en el pequeño, y que Dios concede precisamente que su padre regrese, que era el anhelo del corazón del pequeño. Y Little Boy es una paradoja referente al nombre que tenía la bomba atómica que destruyó Hiroshima.
a quien se le ocurrió precisamente le pone este nombre, pero ya para cambiar un poco la historia y para hacer esto dentro de lo desgarrador y de lo terrible que significó, rescatar la parte tierna, la parte amorosa, la parte bondadosa que en medio de todo conflicto también se puede desarrollar. Y es así como le ponen a esta película Little Boy. Les invito a que la vean. Otra película que también acabamos de ver recientemente en mi familia y yo es King Richard, acerca del padre de las dos tenistas más grandes, unas de las dos que ha tenido el mundo, Venus y Serena Williams. Y es también un hombre de fe, Richard Williams, el padre de estas dos tenistas, y de todo lo que hace en su fe, en su determinación para que sus hijas lleguen a ser campeonas mundiales, para que logren todo lo que han logrado hasta ahora en el tenis a nivel internacional. Y no es solamente lo que él anhelaba, sino el camino que siguió y por el cual llevó a sus hijas para alcanzar esos anhelos y esas metas. Es decir, la fe no solamente fue una creencia, sino todo aquello que hizo y que aplicó, toda la disciplina que tuvo para poder recibir aquello que estaba anhelando su corazón. Vamos a la palabra del Señor. Si tienes ahí un ejemplar de la Biblia, te invito a que busques en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. Primera de Pedro 1, versículos 3 al 9. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con un gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Estamos hablando de la fe. Estamos hablando de cómo puedes aplicar esa fe para tu vida. No solamente creer, sino caminar en esa línea de todo aquello que tienes que hacer para que tu fe sea activada y entonces sea grata delante de Dios y Dios entonces conteste a tu fe. Pero vamos a ver por partes esta porción que acabo de leer en la versión Reina Valera 60 en Primera de Pedro 1 del 3 al 9. Número 1, Dios nos ha hecho renacer de nuevo en Cristo. Este es el primer paso de la fe. Si tú no has creído en Cristo y en su sacrificio, y si tú no lo has hecho tuyo, es tiempo de que entonces te acerques al Señor, le pidas perdón por todos tus pecados, que ya lo hemos hecho, todos los que estamos en esas manos, que formamos parte ahora de la familia de Dios, hemos tenido que dar ese paso de fe, creer en Jesucristo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, debes de creer en Jesucristo, que su sacrificio en la cruz te limpia de todo pecado y de toda maldad. Así lo decía el apóstol Pedro en esta carta, que dice: Dios nos ha hecho nacer de nuevo en Cristo. Así es que en Cristo somos nuevas criaturas, podemos nacer de nuevo. Es el primer paso de la fe, creer en que Cristo limpia todo tu pecado y te da una nueva vida. Número 2, ahí en esta porción de Pedro, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia incorruptible, indestructible, incontaminada e inmarchitable. Esa es la herencia que nosotros recibimos. Una vez que creemos en el Señor, nosotros recibimos directamente una herencia. Yo no sé cuántos de ustedes han recibido una herencia, que tuvieran padres o abuelos con mucho dinero, pero esa herencia no se compara, déjame decirte, por muchos millones que hayas recibido, no se compara con la herencia eterna que recibimos cuando nosotros creemos en Jesucristo, porque recibimos una herencia eterna, una herencia, esperanza viva. Esa es la esperanza en la cual estamos viviendo los que hemos creído en el Señor.
No es solamente una fe de decir yo creo, sino que es una esperanza viva, real, que se concreta en hechos prácticos y reales. Y nosotros entonces por eso es que recibimos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Esa herencia no se puede vender, no se puede regalar. Es una herencia personal que cada uno de los que hemos hecho esta decisión podemos tener para la gloria de Dios. Pero después dice también que esta herencia está reservada en el cielo para nosotros, a quienes Dios protege mediante la fe. Es decir, esta herencia llega hasta nosotros a través de Dios, que nos la entrega solamente a través de la fe. Si no es a través de la fe, no puedes recibir esta herencia. Tiene que ser a través de la fe. Y si no estás viviendo en fe, entonces no estás viviendo esta herencia que Dios te está ofreciendo. Aún diciendo que eres creyente, aún asistiendo a la iglesia. Hemos dicho ya muchas veces, se ha olvidado esta parte de la vivencia cristiana, la fe. Y esa fe es creer realmente en Dios, lo que te está diciendo, creer en su palabra y caminar en esa línea de lo que el Señor está diciendo a tu vida. Más adelante vamos a ver cuáles son las partes y los elementos de esta fe, pero estamos entonces viendo en esta porción de 1 de Pedro 1 que esta herencia que Dios nos ha dado solamente la puedes recibir a través de la fe. Si no tienes fe, no puedes recibir esta herencia, no puedes vivir en esperanza viva, no puedes tener esa plena confianza en medio de la crisis que estamos viviendo de que Dios va a traer la provisión y la bendición a tu vida y a tu familia. Tienes que activar esta fe en tu vida. Siguiente, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esta es la esperanza que tenemos. Esto es motivo de gran alegría a pesar de las diversas pruebas temporales. Estas pruebas son temporales. Aunque estés pasando por pruebas que ya han durado algunos años, aunque creas que el Señor se ha tardado en contestar a tu oración, mira, esto no se compara con la eternidad que vamos a vivir en la presencia del Señor. Por eso decía Pedro, estas pruebas son temporales, se van a acabar pronto. No te preocupes, esto solamente es un tiempo. Estás pasando por el desierto, pero es solamente un periodo de tu vida, no es para siempre. Esto va a tener su fin y entonces vas a vivir en esa herencia plena que el Señor te ofrece. Y luego dice ahí, la fe de ustedes, que vale más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Cuando se revele nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente habla de la fe que nosotros tenemos, dice ahí la Biblia, es mucho más valiosa que el oro. Por eso te decía, si has recibido una herencia física, económica, no se compara con lo que puedes recibir a través de la herencia que Dios te ofrece si tú activas esta fe. Si esta fe la pones en práctica. Y esta fe dice la Biblia que es mucho más valiosa que el oro. El oro es acrisolado, es decir, se pasa por el fuego, y así también nuestra fe es pasada por las pruebas. Y cuando es pasada por las pruebas, después de que pasa tu fe por las pruebas, después de que tu vida es probada por las pruebas, tu fe entonces recibe gloria y honor cuando nuestro Señor Jesucristo es manifestado. De esa manera entonces podemos ver aplicada nuestra fe en hechos concretos cuando estamos atravesando por pruebas, y que nuestra vida es pulida, que nuestra fe es pulida para que sea mucho más grata delante de Dios. Y entonces esa fe que agrada delante de Dios, que le agrada a Dios, Él la puede tomar como algo valioso, y entonces recibimos todo aquello que es promesa de parte de Dios para nosotros cuando hemos creído por fe. Y por último, aquí en esta porción de 1 de Pedro 1 que estamos leyendo, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Esto es fe, no lo hemos visto, pero creemos y lo amamos con todo nuestro corazón a Dios. Él es lo más importante en nuestra vida, por lo menos para mí lo es. Dios es el que rige mis acciones, mis actos. Todo lo que yo anhelo es lo que rige el Señor, más bien lo rige el Señor. Yo anhelo servirle, anhelo agradarle y anhelo también todas las bendiciones que Dios tiene para mí y para mi familia. Aunque no lo ven ahora, se alegran con un gozo indescriptible y glorioso
pues están obteniendo la meta de su fe, que es la salvación. La meta de la fe es la salvación de nuestras vidas, la salvación de nuestras almas, no hasta que estemos en la presencia del Señor, sino desde este momento podemos disfrutar de esa salvación que ahora tenemos, es decir, es algo real, es algo en lo cual podemos confiar y declarar que somos salvos por Cristo. No podemos decir que somos salvos cuando hemos hecho algo, sino que por fe nosotros somos salvos cuando hemos creído, cuando hemos recibido esa herencia que el Señor nos promete a través de la fe, y nosotros recibimos la salvación eterna, y por eso es que vivimos gozosos, por eso es que vivimos alegres, porque tenemos la salvación que el Señor nos ha ofrecido. Otras porciones acerca de la fe. Yo te invito a que anotes, si tienes por ahí una pluma, Hebreos 11:6, que nos habla también de la fe, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. No importa que sirvas mucho, no importa cuántas veces prediques, no importa que te vayas de misionero allá a Rusia, a China, como he tenido algunos amigos que se han ido de misioneros, o aquí en México, en Chiapas, que estuvimos algún tiempo sirviendo también, que te vayas a Oaxaca, allá donde nuevamente está habiendo persecución hacia nuestros hermanos y que oramos por ellos por causa de su fe. No importa cuántas cosas hagas, si tú no tienes fe, no puedes agradar a Dios. No puedes agradar a Dios si tú no tienes fe. Ahí dice la porción de Hebreos 11:6. Y ahorita vamos a ver cuáles son las partes de la fe, porque a veces nos cuesta trabajo entender qué es la fe de manera concreta, porque a veces lo vemos como algo solamente espurio, como que está en el aire, como decimos sí creo, pero no lo bajamos a terrenos prácticos, y eso es lo que queremos hacer en este momento. Otro versículo que habla sobre la fe, Juan 11:40. Nuestro Señor le decía a Marta ahí cuando estaba fuera del sepulcro de su hermano Lázaro, que ha sido enterrado y que ella está llorando, y el Señor le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Así también te dice el Señor: no te he dicho que si crees verás mi gloria. No te lo he dicho muchas veces que tienes que creer para ver la gloria del Señor. Y en Hebreos 11:1, es pues la certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A lo mejor es el versículo más famoso y que a veces es el más mal entendido, o que no entendemos, solamente lo repetimos, pero no lo entendemos porque no profundizamos en lo que realmente significa fe. Y vamos a ver ahí que en el Antiguo Testamento aparece 49 veces esta palabra que es traducida como fe, pero que también significa otras cosas. Solo en los Salmos aparece 22 veces. Y fe es emuná en hebreo. Fíjate, esta palabra es muy, muy importante que lo aprendas y que lo entiendas, porque emuná es fe, y esto es en hebreo. Precisamente fe en hebreo es emuná. Y significa firmeza, fidelidad, lealtad y veracidad. Todo esto significa emuná, además de algunos otros elementos, pero solamente nos vamos a basar en 4 aspectos de lo que significa fe. Si tú dices que tienes fe en Dios y no estás aplicando estos elementos, entonces no estás viviendo en fe. Y precisamente para eso lo estamos haciendo, para que podamos aplicar en este tiempo de tanta necesidad nuestra fe de manera concreta, y que llegue hasta la presencia del Señor, que el Señor se agrade y entonces se active nuestra fe para que Dios se manifieste en nuestra vida en hechos concretos. Número 1, firmeza. Emuná significa firmeza. Y la primera vez que se menciona esta porción, esta palabra, perdón, en el Antiguo Testamento es en Éxodo 17:12. Si quieres tomar tu Biblia, búscalo por favor en Éxodo 17:12. Y dice lo siguiente: cuando Moisés está al frente del pueblo de Israel, están en el desierto y están peleando contra los amalecitas, y Josué es el capitán del ejército, pero dice la Biblia que Moisés estaba sobre una colina, y mientras Moisés levantaba sus manos, entonces el pueblo tenía la victoria, pero cuando las manos de Moisés se bajaban por el cansancio, entonces empezaban a perder la guerra. Por eso es que 2 personajes levantan las manos de Moisés para que se mantengan ahí en lo alto, y aquí es
es la porción en donde menciona precisamente firmeza, pero lo voy a leer, nada más les estoy recordando de esta porción, de este relato en la palabra de Dios, ahí en Éxodo 17, de cuando entonces el pueblo de Israel está en el desierto y están batallando contra los amalecitas, y mientras Moisés mantiene las manos en alto, entonces ellos vencen, prevalecen. Y vamos a leer lo que dice Éxodo 17, 12. Y dicen, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Y así hubo en sus manos emuná, es decir, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Qué significa esto? Que las manos de Moisés fueron afirmadas y fueron levantadas para que tuvieran firmeza, emuná, que es lo mismo que fe. Cuando nosotros estamos siendo firmes, cuando nosotros estamos siendo ayudados por alguien más para que nuestras manos no caigan, cuando alguien está colaborando con nosotros, cuando alguien nos bendice a través de una ofrenda, a través de un acto de amor, están afirmando nuestra fe, están permitiendo que nuestra fe se mantenga firme. Cuando está decayendo nuestra fe, cuando nuestras manos se están cayendo y estamos perdiendo la batalla, es necesario que alguien se acerque y esté orando por nosotros, que es la oración de intercesión. Pero no solamente a través de la oración, sino a través de hechos concretos. Cuando alguien hace algo por ti, está ayudando a que tu fe se mantenga firme, a que tengas firmeza, a que tengas emuná. Esto es muy, muy importante. Por eso es el cuerpo de Cristo. Por eso es que te tienes que congregar, por eso es que tienes que estar en contacto con más hermanos, para que ellos ayuden a que tus manos se mantengan firmes cuando estás atravesando por la prueba, cuando estás atravesando por la batalla. Ellos pueden ayudar a que tus manos se mantengan firmes a través de la oración, pero también a través de actos hermosos como los que hemos experimentado a lo largo de este tiempo, en los cuales los hermanos se acercan para llevar despensa a alguien más. Se acercan para llevar los medicamentos a quien está enfermo, se acercan para llevar los alimentos también a quien no puede salir. De esa manera están permitiendo que la fe de aquellos que están padeciendo esta enfermedad, que están pasando por prueba, sea fortalecida y entonces se mantengan firmes. Repetimos entonces, fe, que significa emuná, significa, número uno, firmeza, y esa firmeza se logra cuando alguien más te está ayudando a mantenerte en la fe. Cuando tú estás ayudando a alguien más a mantenerse también, estás permitiendo que su fe se mantenga firme, es decir, que tenga emuná, que mantenga firmeza. Por eso es tan importante la relación que tenemos como hermanos, como compañeros de trabajo, como amigos, como vecinos, porque ahí también permitimos que Dios sea conocido a través de los actos, a través de los hechos que nosotros estamos realizando. Permitimos y damos pauta para que la fe de los demás también se active, porque no solamente están creyendo en un Dios lejano, sino están viendo a un Dios que se acerca, que les sirve a través de los demás, a través de sus hijos. Entonces nosotros estamos actuando con firmeza. Pero también emuná significa fidelidad, además de firmeza significa fidelidad. Y vemos ahí en la porción de la palabra de Dios en Segunda de Crónicas 19, 9, Josafat, uno de los reyes establecidos sobre Judá, sobre Judá precisamente, ahí en la palabra del Señor, vemos cómo Josafat, uno de los reyes que además sirvió al Señor y que lo hizo bien, hizo igual que David, sirvió al Señor con fidelidad. Y dice ahí también que además de que Josafat sirvió al Señor con fidelidad, dice la palabra de Dios que cuando Josafat establece jueces, levitas y sacerdotes sobre Jerusalén, les instruye diciendo: habrán de proceder con temor del Señor, con emuná, es decir, con fidelidad, y con corazón íntegro. Con fidelidad, con emuná. Esto también significa fe, que es emuná, que es traducido como fe, pero también significa fidelidad.
Josafat establece jueces, levitas y sacerdotes. Cuando llegaba un nuevo rey que no servía a Dios, que no era grato delante de la presencia del Señor y hacía todo aquello que desagradaba delante del Señor, y lo vemos ahí en la Biblia, el siguiente rey que quería agradar a Dios tenía que arrasar con todo aquello que había ofendido el nombre del Señor, pero tenía que volver a restablecer el culto de adoración al Señor. Por eso era tan importante que se restablecieran jueces de acuerdo con el corazón de Dios, que se restablecieran levitas que adoraran al Señor, que agradaran el corazón de Dios, y sacerdotes que sirvieran también de intermediarios entre Dios y el pueblo para presentar las necesidades, pero también presentar aquellos sacrificios que iban a ser holocausto y que iban a representar el perdón que Dios traía a su pueblo, es decir, a todos los del pueblo de Israel. Esto era muy importante entonces cuando Josafat establece a estos jueces, levitas y sacerdotes. Les dice que tienen que proceder delante del Señor con temor, con emuná, que es fidelidad, y con corazón íntegro también. Con integridad tenían que desarrollarse, y con fidelidad. Esta fidelidad significa, además de lo que dijimos ya, que es emuná, que es firmeza, emuná también significa fidelidad. Y fidelidad a aquello en lo cual estás diciendo que crees. Si tú dices que crees en Dios, entonces te tienes que mantener fiel a su palabra y fiel a Dios. No solamente se puede decir que yo creo. Si tú no estás siendo fiel a su palabra, si tú no estás siendo obediente, entonces no estás teniendo fe. No estás actuando con fidelidad. No estás siendo firme tampoco. Y en otra porción también, hablando de la misma situación que sucedió con Josafat, Ezequías, otro de los reyes que agradó el corazón del Señor. Cuando estudiamos el caso de los reyes de Israel y de Judá, vemos que unos reyes fueron reyes buenos y otros reyes malos. No, pues tanto los malos en algún momento tuvieron aciertos, como los buenos tuvieron fallas. Lo cierto es que se distinguen porque unos buscaron hacer la voluntad de Dios, buscaron seguirle con fidelidad, y otros no lo hicieron. Y por eso es la distinción, porque en esa fidelidad entonces actuaron de manera que ellos creían en el Señor y su palabra, y entonces actuaban en consecuencia de lo que ellos creían. En 2 de Crónicas 32:1 se menciona que también Ezequías, cuando es establecido sobre el trono de Judá, reorganiza el servicio de los sacerdotes, los levitas, y les instruye a servir con fidelidad al Señor. También les dice, al igual que Josafat, Ezequías les dice que tienen que servir al Señor con emuná, es decir, con fidelidad. Así es como tienes que servir al Señor, con fidelidad. Cuando tú dices que tienes fe, entonces tienes que vivir en fidelidad, tienes que obedecer la palabra del Señor, si no, no puedes decir que tienes fe. Tienes que ser obediente a su palabra, lo que el Señor te está diciendo lo tienes que aplicar a tu vida para vivir en fidelidad al Señor y a su palabra. Si no, no estás viviendo con fe, y entonces eso no agrada al Señor, y el Señor no puede contestar, no puede darte todas aquellas promesas que están en su palabra, porque tú no estás siendo fiel a su palabra y entonces no estás teniendo fe. Qué interesante, ¿verdad? Porque no solamente es decir yo creo, no. Es tener firmeza en lo que has creído, pero también actuar con fidelidad, y esa fidelidad te lleva a actuar y a hacer todo aquello que el Señor te dice en su palabra, es decir, fiel al Señor y a su palabra. Y entonces dice la Biblia, fíjate, algo muy, muy interesante, después de que Ezequías les instruye a que tienen que actuar con fidelidad, dice la Biblia, ahí en la porción de 2 de Crónicas 32:1, que en medio de esta fidelidad, es decir, de que Ezequías les dijo que tenían que actuar con fidelidad al pueblo, pero también a los sacerdotes y a los levitas, ellos actúan en esta fidelidad, es decir, ellos están siendo obedientes y están haciendo todo lo que Dios instruye, todo lo que Dios indica, están siendo fieles, están actuando con emuná, es decir, como se traduce ahora, con fe. Ellos, en medio de la fidelidad, dice ahí la palabra de Dios, que están atravesando, que están experimentando, no solo es de sentimiento ni solo de palabras, sino también con actos. Viene una prueba fuerte para Ezequías y para el pueblo de Israel, en medio de la fidelidad que están viviendo.
Cuando tú estás viviendo en emuná, cuando estás actuando con fe, cuando estás siendo fiel delante del Señor y estás obedeciendo a su palabra, no esperes que no vengan pruebas a tu vida. Van a venir las pruebas a tu vida, pero puedes estar firme y puedes ser fiel a la palabra del Señor, porque de esa manera Dios va a contestar a tus oraciones y entonces tu fe se va a activar y vas a recibir todas aquellas promesas que Dios te ha dado. Porque cuando entonces Ezequías instruye al pueblo, a los sacerdotes y a los levitas a que vivan en esta fidelidad, es cuando viene la gran prueba que tiene que atravesar Ezequías, la prueba más terrible que tuvo que atravesar durante su reinado. Y esta es la prueba que Sennacherib, rey de los asirios, viene para invadir Judá. Fíjate qué tremendo. Cuando tú dices, es que ¿cómo es posible si yo estoy sirviendo al Señor y por qué tengo que atravesar por pruebas? Precisamente para que tu fe se fortalezca. Y porque tu fe se ha fortalecido, entonces Dios sabe hasta dónde puedes soportar y entonces las pruebas vienen a tu vida y Dios permite que a través de la fe que ha sido fortalecido, tú sigas adelante y entonces tu fe sea purificada, como también ya vimos, y entonces sea mucho más preciosa que el oro, que salga adelante y entonces esa fe recibe honra y gloria de parte del Señor cuando es manifestado nuestro Señor. Dice entonces ahí en esta porción, y que lo puedes ver ahí en 2 de Crónicas 32, lo que hace Ezequías es lo siguiente. Mira, muchos de ustedes han recibido algunos cursos de liderazgo. Por algunos de esos cursos se paga muchísimo dinero, pero si tú quisieras el curso más impactante, más tremendo y más completo, lo puedes encontrar en la Biblia, porque ahí hay lecciones de liderazgo muy interesantes para aplicar en tu vida diaria. Y aquí vemos una de las lecciones sobre liderazgo en la vida de Ezequías. Cuando viene la prueba, cuando ellos están actuando con fidelidad y viene la prueba al pueblo y viene la prueba a Ezequías, dice la Biblia que número 1, Ezequías, al recibir esa amenaza de Sennacherib, rey de los asirios, número 1, Ezequías toma consejo de sus príncipes. Un buen líder toma consejo de aquellas personas sabias con las que está cercana, a aquellas personas que le rodean. Tienes que acercarte a gente que te puede ayudar, que te puede instruir para tomar las mejores decisiones. Acércate a tu padre, a tu madre, a tus tíos, a tus mentores, acércate a ellos, porque es importante escuchar una multitud de consejos, como también dice Proverbios. Ezequías se acerca a sus consejeros, que eran los príncipes. Número 2, cierra las fuentes de las aguas para los enemigos, es decir, corta cualquier elemento que pueda alimentar la venganza de parte de sus enemigos. Cuando tú estás teniendo odio y resentimiento, solamente estás alimentando aquellas cosas que tus enemigos pueden tomar para que te ataquen con más fiereza. Es decir, tienes que cortar todos aquellos elementos que te puedan significar que tus enemigos agarren más odio y más resentimiento contra ti. En este momento está cortando las fuentes de las aguas, no está alimentando a los enemigos, los está haciendo a un lado, está poniendo una traba para que ellos no puedan tomar entonces estas aguas. Y esto es lo que hace Ezequías. Y número 3, reedifica los muros y alza las torres. Esto es lo que hace cuando tú estás viviendo una situación de prueba en tu vida. Tienes que reedificar los muros que han sido caídos, levantar las torres, todo aquello que significa la adoración a Dios, todo aquello que significa protección para tu vida, tienes que reedificar, tienes que quitar a todo aquello que estorba en tu vida y tienes que traer muros de protección que vienen de parte del Señor para tu vida, para que puedas levantarte y entonces salir avante en medio de los ataques y de las pruebas. Y siguiente, Ezequías también hizo muchas espadas y muchos escudos. Tienes que llegar a la presencia de Dios y tomar la espada de la fe, que es la palabra de Dios, y con ella poder entonces atacar o contraatacar aquellos ataques del enemigo. Cuando está siendo probado, tienes que tomar la espada de la fe para poder vencer todos los ataques del enemigo y ponerte toda la armadura del creyente. Y número 5, puso capitanes sobre el pueblo.
Todo esto hizo Ezequías cuando estaba siendo firme, y cuando viene la prueba a su vida, cuando estaba viviendo con emuná, viene la prueba a su vida y entonces toma todo esto. ¿Y cuál fue el resultado? También les dijo, esta porción es importantísima porque él era el líder y no podía acobardarse como Saúl en su momento se acobardaba y no, ni siquiera él estaba firme. ¿Y cómo podía hacer que los demás de su ejército estuvieran firmes? Pero Ezequías sí fue firme y entonces habló al corazón de su pueblo y dijo lo siguiente en medio de la prueba. Y lo vemos en 2 de Crónicas 32 del 7 al 8. Esfuércense y sean valientes, no teman ni desmayen ante el rey de Asiria, ni ante toda la multitud que viene con él, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está con él. Con él está un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para llevar a cabo nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Esto es lo que sucede cuando una persona está viviendo con emuná, está viviendo con firmeza, está viviendo con fidelidad delante del Señor, y entonces puede dar mensaje de aliento a los demás. No solamente él está firme, no solamente es fiel él, sino que también los demás que lo escuchan pueden ser fortalecidos en esa emuná, en esa fe, en esa firmeza y en esa fidelidad, para que entonces se active su fe y puedan recibir todas las promesas de parte del Señor. El resultado de todo esto lo vemos en 2 de Crónicas 32, del 20 al 23, que el Señor de manera milagrosa, de manera poderosa, devasta al ejército de Sennacherib. Algo sucede, dice ahí, en diferentes porciones de la Biblia, y lo que sucede es que el Señor pelea la batalla de Ezequías, y en ese momento el ángel del Señor trae devastación sobre el ejército de los asirios de Sennacherib, y dice la Biblia que hay 180,000 muertos en el campo de aquellos que estaban queriendo atacar al pueblo del Señor. Es decir, el Señor peleó su batalla. Cuando Ezequías se mantuvo firme, cuando ayudó a que la gente se mantuviera firme, cuando se esforzaron y fueron valientes y creyeron en la promesa y en la palabra del Señor, entonces el Señor peleó su batalla. Es momento de que tú creas, de que te afirmes en la fe, de que estés firme, pero que también seas fiel y que seas obediente a la palabra del Señor, para que entonces el Señor pelee todas tus batallas. ¿Cuáles están siendo las batallas que tienes en este momento? Necesidad económica, necesidad de trabajo, necesidad de salud. ¿Cuáles son tus batallas? Porque el Señor te está llamando a que seas firme y a que seas fiel a su palabra, y que entonces empieces a caminar en la línea de aquello que quieres recibir, porque Dios se agrada de eso. No solamente es que digas que crees, sino que camines en la línea de aquello que tú estás pidiendo y que sabes que vas a recibir de parte de Dios. Empiezas a caminar entonces por fe, empiezas a dar los primeros pasos para que el Señor se agrade de esos pasos que estás dando. Así se activa la fe, no esperar a que Dios actúe, sino que tú empezar a caminar porque Dios lo ha prometido y porque Dios ha dicho que va a estar contigo, y entonces el Señor no te va a dejar, y en medio de la prueba el Señor va a pelear tus batallas. Pero además de que significa firmeza, además de que significa fidelidad, emuná, que se traduce en la palabra, en la versión que tenemos nosotros como fe, también emuná significa lealtad. Significa lealtad. Fíjate, todo esto significa emuná, que es la palabra que se traduce como fe. Y si tú no estás aplicando todo esto en tu vida, a veces dices yo he tenido fe, pero como vemos, a lo mejor no la has tenido de manera real, de manera práctica y concreta, porque nadie te ha dicho cómo tienes que aplicarla, y entonces cuando lo aplicas empiezas a ver los resultados de vivir realmente en emuná, que es fe en el Señor. Esta emuná también significa lealtad. Y vemos ahí en 1 Samuel 26, 23, que también menciona esta palabra emuná en hebreo, y que dice lo siguiente, 1 Samuel 26, 23, el Señor pague a cada uno según su justicia y su emuná, o sea, su lealtad, porque el Señor te entregó hoy en mi mano, pero yo no quise extender mi mano contra el ungido del Señor. ¿Qué está sucediendo aquí?
Vemos a David, el rey, el que sería posteriormente rey David, con Saúl, que era el rey que estaba establecido sobre Israel. Y cuando David, que sabía que Saúl era el ungido del Señor, pero que estaba buscando quitarle la vida, que estaba buscando acabar con él porque le tenía celos, porque la gente lo buscaba, porque sabían que el Señor estaba con David y lo prosperaba en todo y le permitía ganar todas sus batallas. Entonces Saúl tiene celos de él y busca matarlo. Y cuando en una de las ocasiones en las que David puede tomar la vida de Saúl y acabar con él, con aquel que estaba buscando matarle, él no lo hace, sino que él respeta la vida del ungido del Señor. Y cuando está en esa posibilidad de acabar con él, no lo hace porque él tenía temor del Señor, porque el Señor sabía también que David actuaba con lealtad, y esa lealtad es lo que agrada también al Señor. David fue leal al ungido del Señor, que era Saúl, y aunque Saúl quería matarlo, David actuó con lealtad porque era el ungido, el escogido de parte del Señor, y por eso no le quita la vida. Y David le dice a Saúl: mira, el Señor sabe mi justicia y mi lealtad, y sabe por qué no te quité la vida. Cuando nosotros estamos actuando con lealtad, es que estamos siendo entonces caminando en una línea de fidelidad, pero también de firmeza, pero también de lealtad hacia aquellas personas que Dios ha puesto como autoridades en nuestra vida. ¿A quién puede ser leal? Porque esto también le agrada al Señor, porque esto es también parte de la fe, traducida como fe, pero que es emuná, y que vimos que ya implica varias cosas, no solamente una fe espuria, una fe en el aire. Esto también significa lealtad. ¿Y a quién puedes ser leal tú? Porque esto significa también, va a representar que Dios actúe en tu vida cuando estás atravesando por necesidad, y cuando tú estás actuando con lealtad, Dios va a agradarse y entonces va a contestar las peticiones de tu corazón. ¿A quién puedes ser leal? ¿A qué persona puedes ser leal? Porque Dios ama la lealtad, como ya lo vimos. Con tu esposa. Cuando tú te casaste, dijiste que en la salud y en la enfermedad, seas más rica o más pobre, si tú adquiriste y dijiste estos votos delante del Señor, entonces sabes a qué me estoy refiriendo. Y también dijiste que hasta que la muerte nos separe. Y entonces tienes que ser leal a aquella persona que Dios ha puesto en tu vida para que sea tu compañera de vida y para que caminen en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe. Y entonces, si tú quieres recibir la bendición del Señor, actuando con lealtad, tienes que ser leal a tu esposa. Tienes que ser leal a tu esposa. No puedes andar del tingo al tango, no puedes andar de ojo alegre, como dicen por ahí. No puedes buscar amor en cada puerto. No, para nada. Estos signos de machismo que hemos vivido y que tanto han dañado a nuestra nación como una nación machista, tienes que quitarlos de tu vida. Ya no puedes seguir viviendo en estos esquemas, en estas dinámicas que solamente traen muerte y que no aplican la bendición de Dios sobre tu vida. Tienes que ser leal a la mujer que está contigo y que te ha soportado tanto. ¿A quién más puedes ser leal? En tu trabajo, por ejemplo, con tu jefe, en tu trabajo. Esto también agrada al Señor porque tú estás sirviendo a Dios, y sirviendo a Dios también sirves a tus amos terrenales, lo vemos en la palabra del Señor, y estás siendo leal cuando entonces tienes que defender o tienes que vivir con lealtad a aquella persona que está siendo puesta como una autoridad en tu vida, y tienes que ser leal porque eso agrada al Señor. Cuando vienen chismes, cuando vienen murmuraciones, tú te tienes que callar, no tienes que criticar a la persona que Dios ha puesto como tu autoridad, porque Dios lo ha puesto ahí para que entonces tu vida sea ordenada y para que aun cuando sea una persona difícil, entonces tú seas leal, y a través de esa lealtad Dios también bendiga tu vida. ¿A quién más puedes ser y debes ser leal? Con tus líderes,
con tus líderes que Dios ha puesto, tanto en tu familia como en tu familia espiritual, que es la iglesia. Dios ha puesto diferentes figuras a las cuales tienes que ser leal, porque eso también agrada a Dios. Por ejemplo, lo hemos platicado a través de esas figuras de autoridad que Dios ha puesto, esas figuras de liderazgo que Dios ha puesto en tu vida, como lo es el padre espiritual, esa persona que te llevó a los pies de Cristo, tu mentor, aquella persona que tú eliges que sea alguien a quien tú sigues, porque es una persona que está siguiendo al Señor, que te está instruyendo, que te está enseñando a cómo ser un mejor cristiano. Tienes que ser leal también a esa persona y a tu autoridad formal. No importa si no fue tu padre espiritual, no importa si no es tu mentor, pero es una figura de autoridad que Dios ha puesto, es una autoridad formal que Dios ha puesto, no sé si en la iglesia o en cualquier parte, y tienes que ser leal porque también esto agrada al Señor, la autoridad formal que Dios ha puesto en tu vida. Y las autoridades también gubernamentales, esas autoridades que Dios ha puesto, estamos siendo leales cuando no estamos juzgando, cuando no estamos atacando, cuando no estamos en contra de lo que se ha establecido como una ley, porque eso también agrada al Señor, que tú seas leal, que actúes con emuná, porque ya dijimos que emuná significa firmeza, significa fidelidad, pero también significa lealtad. Y por último, esa misma emuná también significa veracidad, y vamos a ver una porción ahí en Proverbios 12, 19, hablando de emuná. Dice, el labio emuná, es decir, el labio veraz, permanecerá para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. El labio veraz permanecerá para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. Si tú dices que tienes fe, si tú dices que eres fiel, si tú dices que actúas con firmeza a todo aquello que has escuchado, si dices que actúas con lealtad, tienes que hablar siempre con la verdad. El cristiano no puede referirse de otra manera que no sea con la verdad. Tienes que hablar con la verdad. Si tú estás diciendo que tienes fe y estás mintiendo en aquello que haces y que dices, entonces no estás actuando con fe. Tienes que actuar con veracidad, con verdad en todo lo que estás haciendo, porque de esa manera también activas la fe que agrada al Señor, para que el Señor bendiga tu vida, prospere tu vida y tengas la provisión de parte del Señor en todas las promesas que Dios te ha dado. El cristiano siempre se tiene que regir con la verdad, ni siquiera por chiste, ni siquiera por broma. No puedes hacer bromas engañando a los demás. Eso no es grato delante del Señor. Tienes que conducirte con veracidad, con verdad siempre. Entonces ya vimos que emuná, que aquello que es traducido en la palabra, en la Biblia, en la versión que tenemos ahora, es traducido como fe. Significa no solamente algo espurio, sino que significa actuar con firmeza, con fidelidad, con lealtad y con veracidad. Y vamos a ver ahí en Habacuc 2:4, que es una porción que se repite varias veces en el Nuevo Testamento, porque tú me puedes decir, bueno, ese es en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es exactamente lo mismo, porque vamos a ver que la porción de Habacuc 2:4, que impactó la vida de muchas personas, entre ellos Juan Wesley, cuando estudia acerca de los romanos, de la carta a los romanos, cuando lee ese comentario de Martín Lutero a la carta a los romanos, Juan Wesley es impactado en su vida de manera que viene una experiencia del corazón ardiente que transforma por completo su mente, su corazón, su cuerpo y todo lo que él hacía, y el Señor lo utiliza como un instrumento glorioso para traer un impacto tremendo en la Inglaterra de su tiempo. Pero también esta porción impacta la vida de Martín Lutero, como ya dijimos. Martín Lutero es impactado y entonces él se rige por esta fe que está aprendiendo y que se menciona por primera vez en Habacuc 2:4. Y esta porción se repite posteriormente en Romanos 1:17, en Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38. ¿Y qué es lo que dice Habacuc 2:4? Dice lo siguiente: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su emuná, es decir, por su fe, vivirá. Mas el justo por su firmeza, por su fidelidad, por su lealtad y por su veracidad, vivirá. ¿Qué te parece? Ya no solamente es fe,
sino que estamos hablando de estos 4 elementos que ya estudiamos y que para que tú puedas vivir de manera plena, para que tú puedas agradar a Dios, para que tú puedas vivir en el camino que agrada al Señor y hacer todo aquello que Él te está instruyendo, y para que tengas la protección y la provisión de parte de Dios, tienes que vivir con estos elementos que significan emuná, es decir, que significan la fe. Repito nuevamente, firmeza, fidelidad, lealtad y veracidad. Está tremendo, ¿verdad? No solamente es decir yo tengo fe, sino vivir en aquello en lo cual estás diciendo que crees y caminar en esa línea para obtener aquello que anhela tu corazón. Emuná entonces significa firmeza, fidelidad, lealtad y veracidad. Si quieres vivir una vida plena disfrutando de las bendiciones de Dios, de sus promesas, de su provisión, de su cuidado en este tiempo de pandemia, debes vivir en fe, y esto implica que creas en Él con todo tu corazón. Que te mantengas firme en todo momento, en todo lo que hagas y en todo lo que digas. Tienes que mantenerte firme en aquello que has aprendido de parte de Dios. Que seas leal en todas tus relaciones, que seas leal a tu esposa, a tu jefe de trabajo, a los gobernantes que Dios ha puesto, a tus autoridades en la iglesia, que seas leal en todas tus relaciones y que hables siempre con verdad. ¿Qué te parece si oramos? Y pedimos que el Señor selle esta palabra en nuestro corazón y que entonces podamos aplicarlo para que le agrademos y podamos recibir esa herencia que Dios tiene para nosotros y que es de vida eterna, pero que la podemos disfrutar en esa salvación y de manera plena todas las promesas que Dios tiene para nosotros cuando nosotros estamos viviendo en esto que hemos aprendido hoy, que es emuná o que es fe, y que significa también firmeza, fidelidad, lealtad y veracidad. Oremos, cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Padre, tu palabra es una palabra de verdad, es una palabra poderosa, es una palabra sencilla pero a la vez difícil, Padre. Tú sabes que somos torpes, tú sabes que somos lentos, tú sabes que a veces no hemos aprendido cuando tantas veces nos has hablado. Te pedimos perdón cuando no hemos aplicado tu palabra en nuestras vidas, Padre. Cuando nos hemos dado de topes contra la pared, Señor, creyendo que tú no estás escuchando, pero lo que ha sucedido es que nosotros no estamos viviendo de acuerdo con tu perfecta voluntad y que te agrademos, que agrademos tu corazón a través de la fe real, Señor. Y por eso es que no hemos recibido las cosas que hemos pedido, porque hemos pedido para nuestros propios intereses, Señor, como hemos aprendido también. Pero en el nombre poderoso de Jesucristo te pedimos perdón y te pedimos restauración, Señor. Pero además te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, que tú permitas que esta palabra que acabamos de escuchar, esta palabra poderosa, Señor, que ha salido de tus labios, de tu corazón, Señor, que sea insertada en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras acciones para que podamos aplicarla de manera práctica en la vida cotidiana, Señor, y para que entonces te agrademos en novedad de vida, Señor. Ayúdanos a vivir en firmeza, en fidelidad, en lealtad y en veracidad delante de ti. En el nombre poderoso de Jesucristo, pon de tu espíritu en nosotros, Padre. Sin ti no podemos, Señor, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pedimos de tu Espíritu Santo para toda persona que esté escuchando este mensaje. Y en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, que tu Espíritu Santo traiga esa firmeza, traiga esa lealtad, esa fidelidad y esa fidelidad para que vivan, Señor, en los términos que te agradan y tú puedas bendecirlos a manos llenas. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos y te pedimos que bendigas a cada persona adulta, a cada persona joven, a cada jovencito, a cada jovencita, a cada niño que están escuchando esta palabra y que tu presencia se revele a sus vidas de manera concreta, Señor, en este tiempo de prueba y de tanta necesidad. Esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo y que a ti sea la honra y la gloria en todo. Aleluya. Amén. Nos despedimos con mucho gozo. Te agradecemos que has escuchado esta palabra y te alentamos a que sigas escuchando los mensajes que el Señor ha puesto en nuestros labios, en nuestro corazón, que es palabra de Dios, y que lo seguimos compartiendo a través del canal en YouTube, La Palabra de Hoy,
que ahora es un mensaje a la semana y que también puedes seguir consultando todos los mensajes que enviamos el año pasado cada día, puedes consultarlos en la palabra de hoy. Cada día del año pasado estuvimos compartiendo un mensaje y próximamente estamos editando ya el libro de la palabra de hoy, el primer volumen, para que lo puedas adquirir. En breve ya estará listo y te daremos todos los datos para que lo puedas conseguir. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti de su paz. Amén.